Hay varios artículos del código en donde se menciona, inclusive desde el artículo 14, en varios literales señala las disposiciones donde se puede orientar el crédito hacia varios sectores de la economía y dice relacionados con la productividad y la matriz productiva. La pregunta es, yo, depositante, pongo mis depósitos en una institución financiera o en una cooperativa porque es mi dinero, que no son recursos públicos. Usted, administrador de un banco o de una cooperativa, tiene el deber de cuidarlos. Si usted pone esos recursos en el sector agrícola o en una gran empresa represa de electricidad, debe ser en base al riesgo, no porque nadie le dice desde fuera. Eso es todo. Creo que quien lea esta entrevista o la escuche a través de los medios, le queda claro. Tiene que ser en base a la gestión de riesgo. Entonces, efectivamente, hay preocupación. Nadie, a los administradores de cualquier tipo de institución, sociedad financiera, banco, cooperativa, me debería decir, sino yo tengo que poder hacer un análisis de gestión de riesgo y efectivamente escoger los créditos. Porque yo tengo atrás, o yo depositante, me interesa que mis recursos estén guardados y vigilados por riesgo. Eso es todo. Entonces, que no me digan dónde invertir, o si lo dicen, cuidado, porque deberían estar bien analizados los riesgos. Y al gestor de las instituciones financieras lo que este rato le preocupa es que si después le piden cuentas, le pidan cuentas en base a una adecuada gestión de riesgos. El Ejecutivo tiene instrumentos y de hecho puede crear instrumentos a través de los cuales promover, ¿no es cierto?, ciertos sectores que al Ejecutivo le interesen o al gobierno le interesen. Es decir, si ustedes recuerdan, hay líneas de crédito que se han abierto por parte del Ejecutivo dentro de los bancos públicos. Llámese el 555, cualquiera de estas iniciativas, ¿no es cierto? Fomento. Y exactamente, que son líneas de fomento, exacto. Y a su vez el Estado ecuatoriano, a lo largo de la historia, no de este gobierno, sino a lo largo de la historia, ha creado estas líneas de crédito de fomento a los distintos sectores, sea este automotriz, sea este agrícola, etcétera, etcétera. Y prueba clara de esto es que efectivamente dentro de este Código Monetario hay una de las disposiciones transitorias en donde los fondos que fueron creados para a su vez crear el Banco del Migrante, el Banco de la Mujer y un par de iniciativas más, dice que esos recursos van a pasar a la Corporación de Finanzas Populares. Con lo cual, ¿qué es lo que está reconociendo el Ejecutivo? Está reconociendo de que efectivamente esa capacidad que tiene de estos instrumentos para poder hacer el fomento, ¿no es cierto?, ahora los va a pasar todos dentro de un mismo paquete, dentro de una misma institución, que es la Corporación de las Finanzas Populares. Por tanto, debería entenderse que cuando habla de las líneas de crédito, seguramente cuando habla de direccionar, ¿no es cierto?, el crédito, debe estar hablando de las instituciones a través de las cuales el Ejecutivo lo puede hacer, que son los bancos estatales, que son brazos ejecutores de su política pública. Pero de ninguna manera eso puede implicar el sistema ni privado, ni el popular y solidario, es decir, las cooperativas, porque también son privadas. Entonces, seguramente, y deberíamos entender de esa manera, al momento también de redactar la ley o el proyecto de código, aquí no se ha evidenciado claramente que está hablando siempre de la banca pública, ¿no es cierto? Porque de ninguna manera ningún Estado puede intervenir en la cuenta de ahorros suya, Vita, mía, etcétera, etcétera, porque son privadas, son nuestras. Para dirigir el crédito en general, los estados tienen como instrumento, y tendría nuestro país también, la banca pública.
que en general es una banca que se fondea en el largo plazo. Y al tener la banca pública, si se la trabaja de manera eficiente, debería tener los recursos que son parte además de recursos de los ecuatorianos a través de impuestos, son recursos nuestros, de nuestros impuestos, y son recursos que pueden obtener del exterior, ¿no es cierto? Y que son de largo plazo para proyectos como beneficiar la matriz productiva, beneficiar grandes obras como las hidroeléctricas, empresas de acero que necesitan inversiones de largo plazo. Entonces, a través, como dice Ruth ahí, benefician todas estas inversiones de largo plazo. En general, entonces, deberían dirigir el crédito, ¿no es cierto?, a través de esas inversiones que en general podrían ser de segundo piso y canalizar a través del sector privado, y si lo quieren hacer de primer piso, perfecto. Pero en general, los depósitos del público deberían dejar que sea los dueños de las cooperativas, los socios que pusieron a sus gerentes, o los gerentes de los bancos, ¿no es cierto?, que tienen a su cargo los depósitos, que decidan en base a criterios de riesgo a dónde ponen los recursos del crédito, y que luego se tomen cuentas y bien, y con una supervisión proactiva se los revise constantemente dónde están, evitando siempre, por cierto, que las instituciones financieras fallen, y que, como las autoridades han dicho, no nos preocupemos porque el sistema financiero está muy bien. La Corporación Financiera Nacional siempre ha tenido un papel muy interesante en el tema de fomento de ciertas industrias. Ustedes acuérdense que en los años 80, por ejemplo, el fomento a los exportadores, ¿no es cierto?, esas líneas de crédito que se canalizaban a través de la banca, eran líneas de crédito que se aperturaban en la Corporación Financiera Nacional. Hasta ahora existen algunas de las líneas de crédito que se canalizan de la Corporación Financiera Nacional hacia las instituciones privadas. Y entonces, pero claro, forman parte de un programa, es decir, de una política pública en donde se diseña, y el Estado dice: yo asigno aquí $100 millones, esta línea de crédito que está en la Corporación Financiera Nacional, pueden aplicar, las instituciones financieras pueden aplicar si reúnen X y condiciones, y si efectivamente ese dinero es orientado a la política pública que a mí me interesa. Pero es ese dinero del Estado asignado a una línea de crédito la que puede ser dirigido a través de la política pública. Así somos.